gracias por venir al Centro Comercial Isla Azul en esta jornada divulgativa sobre la celiaquía. Vamos a preguntarle a Anabel, ¿qué es esto de la celiaquía? Tú que eres súper experta en estas cosas. En los pacientes celíacos, cuando el gluten llega al intestino, desencadena una respuesta que se llama autoinmune, que destruye las vellosidades del intestino, las encargadas de absorber los alimentos cuando comemos. Por eso los principales síntomas del celíaco van a ser digestivos. Lo único que no hay que olvidar que también puede afectar a cualquier otro órgano del cuerpo. La enfermedad celíaca puede dar problemas en los huesos, problemas neurológicos, en la piel. El espectro es muy amplio. De todas formas, nosotros siempre recomendamos que los celíacos hagan una dieta mediterránea saludable y que solo utilicen productos específicos pues para desayunar, un poco para ayudar, para tomar un poco de pan en las comidas, pero que no basen su dieta en los productos específicos sin gluten, ¿no? Y quizás los problemas con los que se encuentran muchas veces es en la restauración, que la restauración, pues aunque va mejorando y aunque cada vez tenemos más restaurantes con opciones sin gluten, a veces quizás la calidad y la seguridad de estos restaurantes pues no es la adecuada. O sea, todavía hay que seguir trabajando más en eso. Y por otra parte, otro de los problemas importantes también que se encuentran es el precio de los alimentos, que los alimentos que se compran específicos sin gluten son muchísimo más caros que sus homólogos con gluten. El gluten son dos proteínas, gluteína y gliadina. Y lo que le aportan esas dos proteínas, por ejemplo el arroz también tiene proteínas, el maíz tiene proteínas, pero esas proteínas no tienen la capacidad de formar malla, de formar estructura, el chicle que le llamamos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hidratamos una harina de trigo con agua, el gluten empieza a formarse y empieza a entrelazarse las proteínas y forman esa malla elástica que es el gluten. Cuando nosotros utilizamos una harina de arroz, de maíz, de trigo sarraceno, de la gran variedad de harinas que tenemos, como no tienen, sí tienen proteínas, por supuesto, muy buenas, pero no tienen gluten, nuestras masas no tienen la capacidad de formar elasticidad, por lo tanto es como si amasásemos arena de la playa. Ahí es donde entran a formar parte de nuestras elaboraciones los hidrocoloides, que son gomas o fibras que dan estructura a nuestra masa y nos permiten lograr volumen y alveolado. Están apareciendo nuevos síndromes, nuevos espectros en los que el celíaco, la celiaquía se ha descartado, pero donde vemos que el gluten tiene un factor que predomina a la hora de implicar una enfermedad o una patogenia, unos síntomas. Entonces, de este modo, tenemos esas dos vías, que como bien la Asociación de Celíacos incluye pues, los sensibles a gluten no celíacos o incluso ahora pues, sensibles a trigo no celíaco. Está ahí un poco en debate el término que se debería utilizar. Estas personas que además no son celíacas, que a veces desde los hospitales o desde las unidades de diagnóstico clínico se les indica, pues no, celiaquía no es, con lo cual pues tienes que tomar gluten, pero ellos perciben que el gluten les sienta mal. Hay que seguir investigando en qué métodos tenemos de diagnóstico clínico para poder cribar a estos pacientes y poder ayudarles, porque también se van a beneficiar de una dieta sin gluten. Pues mira, yo pienso que cubre un espacio muy grande que hay con la enfermedad celíaca. Nosotros los médicos, sobre todo los gastroenterólogos, cuando ven un celíaco, pues se diagnostica la celiaquía, pero muchas veces la pregunta es, muy bien, ya sé que no puedo comer gluten, ¿ahora qué? Y en esa hora que hay un espacio muy amplio que yo creo que no está bien cubierto y que hay que enseñar a cocinar recetas como la que hace Juan Carlos, hay que saber muy bien que si comemos alimentos procesados, cuáles deben ser, cuáles no tienen gluten, cuáles no. Por eso, por ejemplo, la Asociación de Celíacos está haciendo un trabajo inmenso en clasificar los alimentos que tienen y no tienen gluten, los procesados. Hay que seguir con investigaciones de nuevos productos, que por eso también están los investigadores viendo qué nuevas sustancias se pueden sustituir lo que hace el gluten, que es aglutinar un poco la masa. Pero en ese ahora que realmente lo más importante desde mi punto de vista es enseñar a cocinar las cosas como son básicamente, y aprender a cocinar nos enseña un montón de cosas, pero además nos enseña a comer bien y saludable sin gluten. Sin gluten de nuestro ravioli, mezclamos el almidón de maíz, la harina de arroz y la harina de trigo sarraceno. Para darle elasticidad, el psyllium y la goma santana. Ahora solo queda ponerle una pizca de sal.
removemos y hacemos un volcán. Y dentro metemos el huevo, el agua y el aceite. Ahora solo nos queda amasar. Después de un buen amasado, envolvemos la masa en film y dejamos reposar durante media hora. Y ahora vamos con el relleno. Machacamos las nueces en el mortero y mezclamos con la calabaza y el queso. Con el rodillo estiramos la masa. Tiene que quedar muy fina para poder después cortarla con el cortapastas. Ponemos el relleno en el centro del ravioli. Mojamos los bordes para que se peguen y ponemos la otra pieza encima. Sellamos con un tenedor los bordes y ya está. Con 5 o 6 minutos en agua hirviendo ya tendremos listos nuestros ravioli.